Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el programa de los domingos, el programa en el que los oyentes, es decir, vosotros, entráis, tomáis el micro del móvil, eso sí, el micro del teléfono, y hacéis preguntas, nos exponéis reflexiones, me lleváis la contraria, lo cual está muy bien, porque me encanta que me lleven la contraria. Eso sí, no me la llevéis mucho, a ver si me la lleváis bastante más. Bueno, el hecho es que es un programa abierto de La Contrarréplica a todos los oyentes, absolutamente a todos los que tengan un teléfono y en el teléfono instalada la aplicación WhatsApp. Y diréis, ¿por qué? ¿Porque vamos a chatear? No, en absoluto, no vamos a chatear. Bueno, también podríamos chatear, pero no es la función de La Contrarréplica el chateo, sino las notas de voz. Como bien sabréis, el WhatsApp tiene esta popular aplicación de mensajería que está en todos los teléfonos móviles o en prácticamente todos. Tiene una opción que es enviar una notita de audio, una notita de voz. Bien, pues esa notita de voz me la tenéis que enviar al siguiente número, si queréis participar, claro. Apuntad, es el 690 82 7909. Una vez más, 690 82 7909. En el caso de que tengáis un teléfono extranjero, es decir, registrado con una operadora pues por allá por el mundo, por México, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, donde sea, Honduras, da igual el país, tenéis que poner más 34 delante, porque si no, no me va a llegar, porque quién sabe, por ahí, por el ancho mundo habrá un montón de 690 82 7909 y no es cosa de que les enviéis la nota de voz a ellos, sino que me la tenéis que enviar a mí para que yo pueda pasarla. Bien, pues recordado, como siempre hago, el número de WhatsApp, pasamos directos a la contrarréplica. Empezamos con Adrián, de Barcelona, bueno, de Hospitalet de Llobregat, exactamente, es decir, en la misma provincia de Barcelona. Bueno, Hospitalet, aparte de estar en la provincia de Barcelona, está en la misma ciudad, porque uno no sabe el momento en el que sale de Barcelona y entra en Hospitalet. Bien, pues Adrián es de allí y nos envía una cuestión, o plantea una cuestión de tipo histórico. He estado investigando sobre la historia del Partido Nacional Socialista alemán y me he dado cuenta que hay una corriente ideológica que se llama el strasserismo, que es una especie de nacionalismo socialista más radical que a lo mejor la fracción del sur, que era tradicionalmente más aristocrática, más cercana a lo mejor a los industriales, y la del norte que tenía un discurso más cercano a los urbanitas, ¿no? A los obreros y a la gente que trabajaba en fábricas. Y que, por cierto, el propio creador de esa ideología, Otto Strasser, se dedicaba a quitarle al KPD, al Partido Comunista, un montón de militantes gracias a ese tipo de discurso. Bueno, te recomiendo que comentes eso y en general las luchas del partido nazi, ya que se puede hacer una contrahistoria o un programa sobre ese tema, ya que yo me imagino que a la mayor parte de los oyentes les interesa este periodo histórico. Y eso, saludos. Pues sí, efectivamente, Adrián, el strasserismo era una doctrina, bueno, sigue siendo porque sigue vivo y sigue habiendo strasseristas, afortunadamente muy pocos, una doctrina preconizada no solo por Otto Strasser, sino también por su hermano, Gregor Strasser. Lo que pasa es que Otto Strasser vivió pues tranquilamente 40 años más que su hermano, 40 o 50 años más que su hermano, de ahí que se le recuerde más a Otto Strasser, porque pudo desarrollar más esa doctrina y atraerse más adeptos. Bien, pues estos dos hermanos eran dos hermanos bávaros, de Franconia exactamente, Otto y Gregor Strasser, y que constituyó durante un plazo relativamente breve de tiempo la izquierda o el ala izquierda del partido nazi. Los Strasser eran básicamente dos socialistas socialistas en sentido estricto, seducidos por toda la épica nacionalista, la épica de la nación alemana, que se puso muy de moda a raíz de la derrota del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial. Propugnaban algo así como una revolución, propugnaban una revolución anticapitalista no muy diferente a la de los bolcheviques,
Los bolcheviques fueron en el año 17, el strasserismo como tal nace en los primeros años 20, es decir, estaba muy reciente en aquel entonces, pero con la particularidad de que pedían el regreso al campo. Sorprenderá oírlo, pero es así, pedían el regreso al campo. Eso implicaba, claro, la destrucción de toda la industria, es decir, que querían ruralizar Alemania, y si les hubiesen dejado, pues ruralizar todos los países del mundo. Consideraban que la industria había sido un gran error, que Europa nunca debió adoptarla, Europa, el mundo en general, el ser humano, la especie, nunca debió adoptar la industrialización, y que de ahí se habían derivado todos los males. De hecho, venían a decir los hermanos Strasser que los alemanes se habían proletarizado, y por extensión pues también los británicos y todos los demás pueblos del mundo, los que se habían industrializado en aquel entonces, se habían proletarizado a causa de la industria. Porque según ellos, antes de eso, pues los alemanes eran felices campesinos, quiero decir, que vivían en el paraíso agrario y rural, una cosa así. Ambos hermanos hicieron la guerra del 14 y, bien, que pocas guerras se me ocurren más industriales que la del 14, pero bueno, en parte quizá vino por eso, porque habían visto todos los horrores de la guerra, venían un poco averiados. De cualquier manera, no sé si lo estaban antes de irse a la guerra, eran dos hombres jóvenes, fueron a la guerra con 20 y pocos años, siendo muy jovencitos, y luego ya cuando perdió Alemania la guerra, al regresar ellos a su casa a Baviera, se inscribieron en los Freikorps, que eran, los cuerpos libres, significa literalmente. Estas eran unas organizaciones de veteranos, generalmente nacionalistas, sí, generalmente no, siempre nacionalistas, de derecha o de extrema derecha, muy habituales en la Baviera de la posguerra inmediata. Se dieron en toda Alemania, pero especialmente en Baviera. Eran muy comunes que organizaban manifestaciones, desfiles, iban vestidos todavía de militares, iban muchos armados y organizaban. El partido nazi o el movimiento nazi se inscribe dentro de este ambiente muy convulso, posterior a la Revolución Alemana del 19, en el que todos se sentían autorizados para salir a la calle y liarse a tiros y pedirla que Alemania empezase de nuevo y que el gobierno lo estaba haciendo muy mal. El nazismo no es una ideología que naciese en un momento de paz y tranquilidad, sino todo lo contrario. Bien, estos dos terminaron, después de estar en los Freikorps, terminaron el partido nazi, como era previsible. A Gregor Strasser le mataron en la noche de los cuchillos largos, junto a Ernst Röhm, el de las brigadas de asalto, el de las SA. Y Otto huyó del país, había huido antes, lo que no me acuerdo es el año. Pero vamos, cuando mataron a su hermano ya se había ido del país, no sé si le expulsaron del partido nazi o él se había sentido desengañado y se desapuntó, se canceló, tiró el carné o lo rompió el carné de miembro del partido nazi, ya esos detalles los desconozco. El hecho es que se estableció, creo que fue en Canadá, y estuvo allí durante toda la guerra como una especie de disidente nazi, y luego ya volvería a Alemania después de la guerra y murió allí de viejo. Claro, como murió de viejo, ya no sé si en los años 70 por ahí, le dio tiempo pues a difundir su ideología, que podríamos calificar, yo creo que el strasserismo podría calificarse sin miedo a equivocarse como algo parecido al, nacional-bolchevismo, si es que existiese eso, que creo que existe. Yo he conocido de hecho algún nacional-bolchevique. Vamos, en resumidas cuentas, un completo delirio, lo más antiliberal que uno se puede imaginar. Por cierto, que hay un detalle en esto del strasserismo, y es Goebbels, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, el todopoderoso ministro de propaganda de Hitler, fue strasserista en su primera etapa, en sus inicios. Luego, cuando Hitler salió de la cárcel de Landsberg, ya en el año 1925, es cuando Goebbels cambió de bando, abandonó a los Strasser y se alineó con las tesis de Hitler, que en aquel entonces, ya en el 25, había concluido que lo mejor era ir por la vía electoral y abandonar los golpes de Estado, los putsch, que le habían terminado conduciendo a la cárcel, que si querían conquistar el gobierno tenían que primero seducir a la burguesía, o a una parte de la burguesía, desde luego, y luego hacerlo por las buenas, no por las malas. Los Strasser no querían eso, querían una revolución en toda regla, tipo la de Lenin, con sangre por las calles, barricadas, tomar los palacios legislativos, no tomar ya el Palacio Real, no, porque al rey ya le habían echado, pero vamos a hacerlo de una manera violenta. En suma, su programa era demencial, combinaba todo lo malo del marxismo y del nacionalismo. Vamos, Adrián, en serio, no te hagas strasserista, sé que no lo vas a hacer, pero vamos, que no es la mejor ideología que pueda profesar una, y a los hechos me remito, es decir, a dónde traen ese tipo de ideologías, a dónde conducen ese tipo de ideologías. Bien, vamos a continuar. Vamos ahora con Emilio, que es un oyente de Valencia, que tiene un tema que ya se ha traído por aquí en alguna ocasión. Me refiero a las conspiranoias. Hola Fernando, muy buenas. Me gustaría comentar un tema que introdujo Jaume de Barcelona en la pasada Contracrónica.
Él habló sobre el terraplanismo, aunque a mí me gustaría extenderlo a otro tipo de conspiraciones. ¿Quién mató a Kennedy? Enfermedades creadas en laboratorios, el Área 51, etc. Este tipo de cosas. Me parece un tema muy interesante, no tanto por las conspiraciones en sí, yo de hecho no creo en ellas, sino por el perfil de las personas que sí lo hacen. Siempre había pensado que esta clase de gente había crecido en entornos marginales, que tenían capacidades culturales algo bajas, incluso intelectuales, me atrevería a decir, pero con la llegada de la era de la información, entre comillas, cada vez me encuentro con más personas que tienden a creer este tipo de cosas. Personas, por cierto, muy inteligentes, que están muy bien formadas y que tienen unas dotes de argumentación bastante altas. Esto me ha llevado a pensar a que se trata de algo más emocional que otra cosa. Como tú bien dijiste en la última contracrónica, estas opiniones o creencias son irracionales y las emociones tienen algo de irracional. Pero claro, aquí habría que matizar algunos puntos. No es lo mismo decir que los medios de comunicación tratan de influir en las masas, existen estructuras de poder establecidas que quieren perpetuarse en el tiempo, a decir que existen organizaciones como los Illuminati. Lo primero creo que resulta bastante obvio, de hecho todos lo creemos, es algo que es bastante razonable, que existen este tipo de presiones, es más, eso está en nuestro ADN. La naturaleza de la civilización que hemos construido está basada en tratar de influir en los demás. Pero claro, afirmaciones como la segunda, los Illuminati, el hombre nunca pisó a la luna, que dijo Iker Casillas en Twitter. Elon Musk dijo que vivimos en una realidad virtual. Y Elon Musk precisamente no es sospechoso de ser tonto. Después, hay otro tipo de gurús que tienen métodos alternativos, curativos para cierto tipo de enfermedades terminales. Claro, me gustaría preguntarte dos cosas. Primero, si no crees como yo que este tipo de afirmaciones, tiene un impacto muy negativo en la sociedad, debido a que son personas influyentes a veces las que las afirman. Y también, ¿cuáles crees las razones por las que este tipo de movimientos, por llamarlo de alguna forma, han ganado popularidad en los últimos tiempos? El conspiranoico, ya lo comenté aquí hace unos meses, es una variedad de obsesivo, de tipo obsesivo. Todos hemos conocido alguna vez en nuestra vida a un tío obsesivo. Nos hemos desde que éramos niños, además, desde el colegio, yo creo, la escuela primaria, hemos podido compartir momentos con gente obsesiva, a mí por lo menos los obsesivos siempre me han desesperado. El obsesivo tiende al fanatismo. Y el fanatismo nubla la razón. Eso a poco que hayamos conocido cualquier fanático de cualquier cosa, de lo que sea, veremos que es que no se atiene a razones nunca. Luego hay una cosa que he observado yo a lo largo de mi vida, que es lo suficientemente larga como para haber observado mucho. Espero que sea más larga, eso sí. Estoy de buen ver. Y me quedan todavía, espero, unos cuantos años, muchos, para seguir observando a gente así. Pues una de las cosas que he observado a lo largo de mi vida, en los conspiranoicos, quiero decir, es que una vez se han tragado una conspiranoia, escoged la que más os guste, la tierra plana, la tierra hueca, que el hombre no llegó a la luna, hay un montón de conspiranoias por ahí, que hay un planeta X que se dirige a toda velocidad hacia la Tierra y va a estamparse contra nosotros en cualquier momento. Es decir, hay un montón, ya digo, las que queráis, todas, desde magnicidios, cualquier cosa. Pues el que se ha tragado una, a partir de ahí se las traga todas. Eso es una cosa que me he dado cuenta. Pasa un poco como con la droga, la politoxicomanía, que se llama. Un politoxicómano es un tipo que se mete de todo. Estos empiezan con una y luego terminan siendo algo parecido a farmacias andantes. Respecto a lo que comentas de que han ganado popularidad en los últimos tiempos, pues yo la verdad es que creo que siempre los hubo. No te puedo hablar por experiencia personal porque yo en el año 1920 no estaba vivo. Bueno, y en el año 1980 estaba vivo, pero no tengo grandes recuerdos yo de esa época. De hecho, no tengo ningún recuerdo del año 1980, más allá de alguna cosa familiar o íntima de mi infancia, pero que no sé ubicar exactamente en el año concreto. Pero vamos, que últimamente, si son más visibles, yo creo que es gracias a la economía de medios que da Internet, que es mucha.
Cualquiera puede montarse un programa de radio, no hay más que ver, porque yo estoy hablando ahora mismo por uno que tiene pues decenas de miles de oyentes todos los días. Pero vamos, que cualquiera puede dar su opinión a través de las redes sociales, cualquiera puede montarse un blog, por ejemplo, y el coste es cero, más allá del tiempo que le emplees, cualquiera puede hacer vídeos con su teléfono y subirlos a YouTube y tener audiencia, no diré millonaria, pero sí que te vea mucha gente, por lo menos unos cuantos cientos de personas, y si eres porfiado e insistes una y otra vez, pues puedes llegar a ser muy, muy popular. Y esto con una economía de medios que a la vista está que es minúscula. Todos tenemos un teléfono, todos tenemos un ordenador, una conexión a internet, casi todos, vamos, por lo menos en los países del primer mundo. Pero vamos, siempre hubo santones, apóstoles del desastre que difundían teorías descabelladas. Esto yo creo que es tan antiguo como el ser humano. No hay nada que haya cambiado. Lo que han cambiado es el tamaño de nuestros juguetes y la sofisticación de nuestros juguetes, nada más. Pero estoy convencido que los hombres de las cavernas, que ya eran como nosotros en todos los aspectos, había también mucho conspiranoico. Hoy simplemente los vemos más, porque está todo más a la vista. La pregunta aquí sería: ¿por qué existen? Es decir, ¿por qué hay tanto conspiranoico? Que no hay tanto, luego esa es la verdad, la gente es más razonable de lo que pensamos, pero bueno, sí hay unos cuantos. Yo creo que es porque hay gente que necesita respuestas sencillas a asuntos complejos. Esto creo haberlo dicho hace unos meses. Es decir, se obsesiona con un tema, con el que sea, con el que le haya dado en aquel momento, por lo que sea. Y a partir de ahí ya compra el primer bulo, se queda con él, se lo apropia y luego vienen todos los demás, que os decía antes. Compran una conspiranoia y de esa conspiranoia es solo la primera de todas las que vendrán después. Vamos ahora con Nicolás de Sevilla, que tiene una cuestión sobre ecología. Quería preguntarte si consideras que en una sociedad que funcionase, digamos, en un sistema económico liberal, ¿sería posible la conservación y el mantenimiento de ecosistemas naturales y especies de seres vivos, digamos, que no tuvieran en el mercado rentabilidad económica? Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, Nicolás, yo creo que pocos ecosistemas hay más rentables que la naturaleza tal y como Dios la trajo al mundo. Sinceramente te lo digo. Vamos, te puedo dar pruebas para que veas que no te estoy engañando ni opinando por opinar. Vamos a ver, te pongo un ejemplo, yo creo que es clarísimo. Pregunta a cualquier costarricense, sí, de Costa Rica. Pregúntale cómo tiene la naturaleza en su país. Esto es lo que ellos han hecho, los costarricenses, desde hace además muchísimo tiempo, han hecho de conservar la ubérrima naturaleza costarricense, y te digo que es ubérrima porque estaba allí, y aquel país, aparte de ser privilegiado por el clima, lo es también por la flora y la fauna, y no han acabado con ella, todo lo contrario, hacen todo lo posible para mantenerla y que se conserve tal y como estaba cuando ellos no, pero sí sus antepasados llegaron allí. Es de hecho una de las primeras fuentes de ingresos de Costa Rica. Y como Costa Rica, pues te puedo decir de infinidad de comarcas y de valles, países pequeños sobre todo. De hecho, aquí en la propia España el lema de Asturias, como supongo que bien sabrás, es paraíso natural. Caray, y hasta osos tienen. Y se encargan además de que nadie les moleste a los osos. Tú prueba a ir hasta Asturias sin matar un oso. Ya verás la cantidad de años de cárcel que te terminas comiendo. Lo cual me parece lógico que cuiden su naturaleza, porque la naturaleza asturiana, sin ser tan exuberante como la costarricense, también es privilegiada. Es un lugar bien bonito y los asturianos tratan, especialmente los del interior, de que eso se mantenga. Es decir, que lo que permite a los ecosistemas, o que los ecosistemas se mantengan, mejor dicho, es la abundancia, nada más. Cuando tienes la barriga llena, vas vestido, lo digo bien, pero vestido, y estás caliente en casa, si tienes cobijo, has cubierto las necesidades principales, es cuando empiezas a valorar el entorno natural. Si yo tuviese hambre, que no es el caso, pero si tuviese hambre no le daría ninguna importancia a que enfrente de mi casa hubiese un parque, con arbolitos, plantas y, bueno, todas estas cosas que nos alegran la vista, especialmente a los habitantes de las ciudades. Si tuviese hambre, o si tuviese frío en casa, que no me pudiese calentar. Me importaría un bledo. De hecho, estaría pensando en a ver cómo me subo al árbol para cortar ramas y calentarme, o cocinar.
Pero no, yo en mi casa me caliento con gas natural. Y cada vez que enciendo la luz se enciende, porque se está generando en algún sitio, pues con gas o con molinos de viento, etc. Es decir, cuando tenemos hambre y vamos desnudos o pasamos frío, estamos expuestos a la intemperie y a los elementos, terminamos comiéndonos el paisaje. Y lo utilizamos como combustible, como material de construcción. Tú plantéate por qué tantas zonas de España están peladas de árboles. No siempre lo estuvieron. El caso de Castilla es paradigmático. No, pues porque la madera servía para todo y al no ser una tierra especialmente lluviosa, pues los bosques tardan mucho en regenerarse. No es como si entras en la selva costarricense donde si cortas un árbol en 6 o 7 años lo tienes otra vez. Porque claro, llueve muchísimo y hay mucho sol. No sucede lo mismo en la provincia de Burgos. Bien, y esto es porque se pasó de vivir del paisaje, de comerse el paisaje, de calentarse con el paisaje, de construir con el paisaje, a hacerlo, a calentarnos con combustibles fósiles o con ingenios como los molinos eólicos o las centrales nucleares. Bien, a partir de aquí, y eso por descontado, no, la agricultura y la ganadería están más que optimizadas para que todos tengamos la tripa llena, algunos especialmente llena, y el principal problema del mundo desarrollado es, como bien sabes, la obesidad. Dicho esto, plantéate qué sistema económico trae mayor abundancia. Es decir, nos permite tener la tripa llena, nos permite estar bien cobijados y tener una casa caliente en invierno y fresca en verano. Y nos permite, cosas elementales como no tener necesidades fisiológicas urgentes. Abundancia, en definitiva. No vayas a la teoría, ve a los hechos. No digas, no, porque es que aquí la teoría marxista dice que va a haber abundancia para todos y que no va a ser necesario ni el dinero. Pero esto no sé, hace 100 años lo mismo se lo creían porque no se había puesto en práctica. Ya sabes lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo allá donde esas teorías averiadas se ponen en práctica. Así que creo que en el momento en que te respondas a esa pregunta, ¿qué sistema económico procura mayor abundancia en los seres humanos?, tendrás la respuesta. Bien, vamos con otro oyente. Este es David, es un venezolano que vive en Estados Unidos y que tiene una cuestión sobre obras públicas. Y me parece curioso que un presidente, todavía no ha asumido el poder, Andrés López Obrador, para ser exactos, ha hecho énfasis ahora en un nuevo proyecto de desarrollo ferroviario al sur de México, que obviamente costará miles de millones de dólares. Me parece curioso porque ya justamente que lo mencionaba y que yo recuerdo en Venezuela, eso era uno de los estandartes de la revolución. Proyectos que desgraciadamente nunca se terminaron, pero que siempre hubo esa esperanza de desarrollar miles de cosas. Y ahora en México, me parece curioso, tú que haces este programa y que sale la noticia esta en la que él dice que eso va a ser uno de sus principales programas por ahora y que las licitaciones se van a lanzar en septiembre, en lo que asuma el poder. Y wow, esto a mí me dejó impactado. De verdad no habría que esperar nada más, pero sí observo que Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas, una de las ciudades más grandes del mundo y no sé si ya sabías, tiene graves problemas para abastecerse de agua. Es un problema que ha tenido en los últimos años y que próximamente se puede agravar, al igual que la contaminación que ha creado en regiones aledañas por todos los desperdicios y todo esto. Oye, no sé si el ferrocarril, que va a ser costoso, el ferrocarril Maya, si lo llama, sea una prioridad en contraparte a todos los problemas que enfrenta México y que últimamente he escuchado aquí propiamente por mexicanos que son inmigrantes y wow, me cuentan cosas alucinantes y me parece curioso, ¿no? Que justamente este gobierno ahora venga con, un montón de proyectos del tipo. Pues sí, David, me he enterado del tema este del Tren Maya de AMLO, lo viene diciendo desde hace meses y tu llamada, como os habréis dado cuenta, es de antes de que AMLO tomase posesión. Tengo, como sabéis, muchas llamadas pendientes y esto lo viene diciendo desde hace un montón de tiempo y estuve investigándolo en su momento a ver qué era eso. No he hecho un programa sobre el Tren Maya pues porque me parece que todavía no tiene suficiente enjundia el asunto como para que le dedique 20 minutos, no creo que me diese, pero vamos, que el asunto por supuesto que lo sigo. Es un tren que va a costar en principio entre 7 u 8 mil millones de dólares, una auténtica barbaridad, un disparate, es una cantidad de dinero mareante,
y que pretende comunicar, según recuerdo, porque vi el mapa, bueno, han hecho hasta vídeos de YouTube y todo, la cosa se ve que como proyecto propagandístico la verdad es que le está funcionando muy bien, pues pretende comunicar Chiapas con Campeche, luego Yucatán, Quintana Roo, es decir, todo lo que es la península del Yucatán. De ahí lo de Maya, obviamente, toda esa zona. Maya es un término que se utiliza de manera intensiva en Guatemala muchísimo. Corazón del mundo maya era el lema turístico, no sé ahora cuál será, pero lo era antes. En Honduras y también en México. Bueno, como reclamo turístico la verdad es que está muy bien. Además es que hay ruinas mayas tanto en el sur de México como por supuesto en Guatemala y en Honduras. En Honduras está la ciudad de Copán. Bien, pues volviendo a este tema del tren, para financiarlo, que es mucho dinero, es que son 7 u 8 mil millones de dólares, propone una tasa al turismo. Tienen que pagarlo pues los turistas que vayan a México, pero esto se impondrá, pues no lo sé, sobre los hoteles o algo así, pues como todas las tasas turísticas, y esto tendrá como consecuencia encarecer el destino México, quiero decir. De lo cual, como es lógico y esperable, se aprovechará Cuba y se aprovechará la República Dominicana, que hoy por hoy pues son la principal competencia, la competencia más directa por tipo de producto turístico, al menos el caribeño. Luego México pues tiene otros productos turísticos, como puede ser la propia Ciudad de México u otras zonas del país, porque el país es muy grande, pero bueno, la parte, digamos, el turismo que se vende en esa zona, que se vende en el Yucatán, es la competencia directa de la Riviera Maya, de Cancún, Cozumel. A ver, yo sinceramente no lo sé en qué quedará esto, porque a lo mejor se queda es puro humo, que es probable, conociendo ya de qué va López Obrador. Es decir, no sé hasta qué punto esto se hará y tampoco sé hasta qué punto esto es necesario. Si te soy sincero, no conozco tanto México. El ferrocarril en México, desde luego, es rentable. Es rentable, pero transportando carga. Hay 3 compañías muy potentes. Una es Ferrosur, otra es americana, que se llama Kansas City Southern, que pertenece, bueno, pues a Kansas City Railways, que son de Estados Unidos, y otra es Ferromex. Esas son las 3 grandes compañías de carga. Y funciona muy bien porque es un país en el que, bueno, muy industrial y que además es gigantesco y en grandes distancias, para grandes cargas, pues obviamente el ferrocarril de carga bien gestionado, no como en el caso de España, que el ferrocarril de carga está pésimamente gestionado, pues funciona bien y deja dinero. Es rentable, vamos. Para pasajeros es algo distinto. Por lo que tengo estudiado, en México está limitado a la zona metropolitana de Ciudad de México. Hay otro en la costa del Pacífico, creo que va de Chihuahua a Sinaloa, una cosa así. Pero vamos, que no existe una red ferroviaria, por ejemplo, como la que tenemos en España, que comunica todo el país con todo el país, con un montón de servicios, que sí, trenes de alta velocidad, trenes de larga distancia, regionales, etc. Aquel es un país gigantesco, claro. México es 4 veces España. Y luego con una complejidad orográfica importante. Es decir, que no es un país en el que sea precisamente barato tender líneas férreas. Un país con muchos climas, montañas. Bueno, la propia Ciudad de México está en una meseta a 2.000 y pico metros de altura, ¿no? De cualquier manera, yo creo que si Obrador se quiere gastar ese dineral, consigue, después de meterles un puyazo a los hoteleros en la Riviera Maya, consigue ese dinero, pues no lo sé, yo creo, es mi opinión, creo que sería más propio mejorar el suburbano del Valle de México, por ejemplo, que es un tren bastante nuevo y que solo tiene una línea. O mejorar la red de cercanías de Ciudad de México, quiero decir, que es muy insuficiente. Tenéis más que ir a internet y buscarlo. Es decir, siendo una de las ciudades más grandes del mundo, tiene una red de cercanías mucho más pequeña, pero muchísimo más pequeña de la que pueda tener Madrid o Barcelona, Ciudad de México. Y es una ciudad que además está siempre colapsada por atascos de tráfico. Pero claro, el Tren Maya se vende mejor desde el punto de vista propagandístico. También podría construir una línea a Ciudad de México o Guadalajara, que son las 2 principales ciudades del país, y están relativamente cerca, unos 500, 600 kilómetros, es decir, lo que está en Madrid y Barcelona. Pero vamos, el Estado mexicano yo creo que lo que debería de hacer en lugar de gastar es ahorrar, no gastar lo que no tiene. Y hacer del país, entre tanto, pues un lugar agradable para la inversión y sobre todo agradable para los propios mexicanos. Bien, vamos ahora con Carlos, que tiene un tema, volvemos no a lo del extraserismo, pero algo similar, no igual, por supuesto, pero digo similar en el aspecto de ideología un poco rara. Nos trae un tema ideológico doctrinario.
Hola Fernando, enhorabuena por el programa. Mira, te quería preguntar por el distributismo. ¿Qué te parece? Esto si es desde el punto de vista liberal. Esto te pongo un enlace de Tiempos Modernos que lo pone como que no es ni socialismo ni liberal. Esto, a ver, ¿tú qué opinas? Gracias. Pues mira, Carlos, no sé yo mucho del distributismo, la verdad. Lo conocí como tal, como doctrina, lo conocí hace unos años por un compañero del periódico, el periódico en el que trabajaba yo entonces, se llamaba, y se sigue llamando, y que se sigue llamando durante mucho tiempo, Carlos Esteban, que se sentaba enfrente de mí en aquel entonces y él decía que era distributista. Total, que un día le pregunté, bueno, Charlie, dime qué es eso de ser distributista porque me tienes en un sin vivir. Decís aquí, no, yo soy distributista, el distributismo por arriba, por abajo. Total, que un día me lo explicó y la verdad es que me pareció algo, no sé, la enésima tercera vía entre capitalismo y socialismo. Una especie de socialdemocracia con aroma de sacristía, porque al parecer el distributismo es de raigambre católica. Chesterton, de hecho, era distributista. No lo sé, quizás sea aplicable el distributismo a pequeñas explotaciones agrarias, pero vamos, creo que no mucho más, ¿eh? No es un sistema que yo vea, insisto, no lo tengo muy estudiado, más allá de lo poquito que he leído sobre él, lo que me contó Charly en aquel momento, con mucho entusiasmo, por cierto, no admite demasiada sofisticación económica, creo yo, ni una división del trabajo muy acusada. Esa es mi opinión. Vamos, si sabes tú más de esto del distributismo, por favor, házmelo saber. Bien, pues estoy mirando el reloj, ya me he pasado para variar, así que vamos a meter una última llamada. Terminamos con él. Terminamos con Mariano, de Murcia, que tiene un matiz sobre la sanidad y la seguridad social. Hola, Fernando. Solo quería darte un apunte sobre algo que dijiste en la contrarréplica del domingo pasado. Diste a entender, por error supongo, que la sanidad pública se paga con la recaudación de la seguridad social. Esto era así antiguamente, pero en 1994 se desvinculó ante la inminente quiebra de la seguridad social, pasando la sanidad a los presupuestos generales del Estado. Creo que es importante hacer la distinción porque es un mito muy extendido y hace creer que el estado de bienestar nos sale más barato de lo que realmente nos cuesta. Sí, Mariano, lo sé, claro que lo sé, por supuesto. No sé si quizá me lo habían comentado esto en algunos comentarios de noticias y demás, de noticias de programas ahí en iVoox o en YouTube. Y no, por supuesto que sé plenamente, es que si no, no se podría mantener. Sé que la seguridad social y el Sistema Nacional de Salud son dos cosas diferentes. Están relacionados, obviamente, pero son dos cosas diferentes y desde luego se financian de manera distinta. Si la sanidad tuviese que financiarse con las cuotas de la seguridad social, pues no tendríamos la sanidad que tenemos o directamente le tendríamos que entregar todo nuestro sueldo al Sistema Nacional de Salud. Es decir, no nos quedaría para comer, estaríamos todos muy bien, muy medicados, pero no podríamos comer pan. En origen era así, como bien sabes. Esto fue no hasta el 94, esto fue hasta la ley de sanidad que hizo Ernest Lluch, pues con el primer gobierno de Felipe González. Lo que no me acuerdo es el año, no sé si el año 84, 85, por ahí, que es cuando se creó la sanidad universal. Es decir, todo residente en España, ya sea español o extranjero, tiene derecho a atención sanitaria. Punto, no hay más. No importa que contribuyas o que no contribuyas. La seguridad social lo que se encarga es de las bajas por enfermedad, de las prestaciones, etcétera. En fin, que el sistema sanitario, y por si ya quedaba alguna duda, lo manifiesto así, está enchufado a los presupuestos generales del Estado y se come además el 15% del gasto público total, que vendría a ser aproximadamente pues, unos 75.000 millones de euros al año, que es un dineral. Si tuviéramos que pagar eso en cuotas, ya digo, solo nos trabajaríamos casi en exclusiva para pagar la sanidad. Muy bien, queridos amigos, pues con esto se me ha acabado el tiempo completamente. Me despido de vosotros. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.